Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí delante de ustedes. Tenemos una serie breve que vamos a empezar o terminar durante estas 3 semanas. La semana pasada, Pablo empezó con la serie con Mayordomía sobre el tema de tiempo. Y estamos pasando por tiempo, talentos y tesoros. Y ahora nos tocan ese tema de tesoros. Estamos haciendo una serie antes del Pascua, que eso va a ser en 2 semanas. Vamos a empezar con Palm Sunday, pero hoy estamos en el Mayordomía de talentos. Y cuando hablamos de talentos, no estamos hablando no solamente de talentos humanos, naturales, aunque es parte de eso. Como alguien naturalmente tiene el talento de cantar, algunos de nosotros tenemos ese talento. Yo, por ejemplo, no tengo ese talento. Entonces yo voy a cantar, pero voy a cantar allá, ¿no? O sea, sentado. Si no hay una emergencia de que Carlos me dice que no hay nadie más para cantar. Y ahí me asusto un poquito, porque sí, mis oraciones levanto un poquito más esa semana diciendo, por favor, Dios, yo sé que tú eres un Dios de milagros, que alguien puede cantar en mi lugar. Porque sí, yo sé que eso no es mi talento. Pero cuando hablamos de talentos en este sentido, también estamos siendo una referencia en el don del Espíritu Santo. Los dones que el Espíritu Santo nos da como sus hijos, como su iglesia. Entonces, hay unas series que puede ser más como para los incrédulos o para los que no son creyentes. Esto es más para la iglesia, esto es más para los creyentes. Aunque, obviamente, el hecho que tenemos el Espíritu Santo es solamente a través del Evangelio. Amén. O sea, la verdad que podemos accesar y estar delante de su presencia, tener el Espíritu adentro de nosotros, que somos el templo espiritual de Dios. Eso tiene nada que ver con nuestras obras. Eso tiene nada que ver que somos dignos o no. Es totalmente basado en la obra completa de Cristo en esa cruz. Que nosotros, aunque somos pecadores, no mereciendo el favor y el amor y la justicia de Dios, nosotros recibimos ese don por lo que Él hizo en esa cruz. Él derramó su sangre, Él rompió su carne, y que nosotros ahora podemos decir que somos perfectos delante de Dios porque somos completamente basando nuestra justicia en su justicia, ¿no? Y una de las cosas que Jesús prometió a sus discípulos es que antes que él se fue, que Él va a dar un ayudador, el Espíritu Santo, alguien para dirigir. Y Él dice que aunque va a ser mejor que me voy, mejor porque ustedes van a hacer mucho más a través del Espíritu Santo. Entonces, esto no va a ser una presentación del Evangelio. Esto es después que recibes el Evangelio, después que recibes el Espíritu Santo, y digas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Cuando hicimos ese estudio de Hechos, unos meses atrás, vimos que cosas raras sucedió cuando la gente se convirtió. Algunos, ¿no? Algunos empezaron de hablar en lenguas, profetizaron, o sea, cosas milagrosas a través de las obras de los discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero para mí lo que es más aún increíble es no el hablar en lenguas, es que la gente se quedaba. Que la gente se quedaba después de la prédica. Que Pedro, un judío, está predicando a miles de otros judíos y diciendo que esa persona que ustedes crucificaron unos días atrás, él era el Mesías. Y que ahora él es vivo, él está en el trono, en el cielo, y ahora nosotros estamos llamados a ser su iglesia. Y la gente se quedó diciendo, bueno, si esto es verdad, voy a cambiar radicalmente mi vida, voy a vender mi casa y voy a vivir la vida junto con ustedes. Y muchos quedaron. Ellos comenzaron a crear comunidades de servicio y amor unos por otros. Fue un derramamiento radical del Espíritu de Dios.
que produjo un cambio de vida épico. Incluso cuando las cosas se volvieron un poquito más organizados entre la iglesia, los apóstoles todavía atribuían muchas de las acciones de la iglesia a un don sobrenatural del Espíritu Santo. Podemos ver esto en Pedro, en 1 Pedro 4, versículos 7 a 11, dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es increíble. Increíble que nosotros tenemos eso. Pero normalmente cuando la gente piensa en cosas, en dones sobrenaturales, piensan en el don de sanidad, ¿no? O el don de hablar en lenguas, el don de profecía. No piensas en como un don de servicio. No piensas en el don de administración. Pero Pablo menciona todas esas cosas una al lado del otro, ¿no? Pero la mayoría de las personas no quieren los dones aburridos. Si yo estaba armando un grupo de superhéroes y yo estaba dando, ok, tú tienes un don de volar, un don de teletransportación, un don de disparar fuego de tus manos, y vos un don de doblar ropa. Like, ok. ¿Y cuál te tocó? Bueno, a mí soy un experto de doblar ropa. Qué bueno, qué bien. Muy útil. Pero no es el mejor, ¿no? Que todos quieren hacer cosas más sobrenatural. Y eso fue el error de la iglesia en Corintio, ¿no? Que Pablo está hablando a ellos en el primer y segundo carta de Corintios, y dice que ustedes están obsesados con los dones sobrenaturales, con el hablar de lenguas, en lenguas. Y Pablo dice, básicamente, ¿cuál es el punto de eso? Si todos hablan en lenguas, ¿a quién beneficia? ¿Para qué es? No es mejor de animar unos a otros, no es mejor de hablar en una lengua que ellos entienden para corregirlo, para dar una palabra de Dios, para que nosotros podamos ser unidos, pero todos quieren hablar en lenguas. Yo recuerdo cuando era joven, yo fui a un viaje misionero con un amigo a Ecuador. Yo tengo unos tíos que vivían ahí. Y fuimos con un misionero a una iglesia pentecostal. Ahora, el misionero me dijo antes, oigan, solo para avisarle, aquí hacen las cosas un poquito diferente. Y yo crecí como un bautista, o sea, yo no tenía un concepto de qué sucede en una iglesia pentecostal. Yo pensé, bueno, lo que yo entiendo más o menos, ellos levantan sus manos cuando están cantando y mueven sus pies un poquito, está bien. O sea, seguro que no va a ser tan diferente. Entonces me pusieron a mí, mi amigo y yo en la primera fila, dos gringos que ni siquiera entendemos el mensaje. Y entonces después del sermón, de repente estaban expulsando demonios. En que la gente estaba en el frente rodeando por el suelo. Había un tipo que estaba sangrando de su boca. Y había un momento que todos se comenzaron a hablar en lenguas. Y era un caos. Todos estaban hablando en lenguas. Como algunos gritando, otros llorando, otros riéndose. Y yo tenía un poquito de miedo, que yo saqué mi cámara y empezó a grabar. Porque pensé que cuando la policía me encuentran mi cuerpo en el bosque afuera, que pueden ver esa grabación y saber, fue la iglesia pentecostal. O sea, yo tenía miedo. Era un caos. Y Pablo dice específicamente, no hagan eso.
Eso no es beneficioso. Y seguro que ustedes en muchos casos, no sé cuál es tu background, pero hay casos extremos y abusos, ¿no? Que tú puedes ver en YouTube los videos de gente tumbando a otros en el espíritu con su jaqueta, saltando como conejos, riéndose, incontrolables. Y para mí eso es una burla de cómo obra el Espíritu Santo adentro de la iglesia. Pero podemos decir en otro lado, ¿se mueve el Espíritu Santo de maneras sobrenaturales y milagrosas? Sí, yo creo que sí. Solamente tienes que leer la Biblia, ¿no? Tú puedes decir, bueno, es obvio aquí, por supuesto. Pero nunca es sin propósito. Era para edificar su iglesia para su gloria. Eso es lo que dice en 1 Pedro. Porque cuando es sin propósito, cuando es una burla o un abuso espiritual, entonces naturalmente la reacción de algunos cristianos es, bueno, ya no creemos en los dones espirituales. Y yo lo entiendo, porque incluso yo a poco tiendo a esa dirección. O sea, ¿por qué darle a alguien algo que puede ser abusado tremendamente, especialmente en la iglesia? Yo entiendo. Es como darle a un adolescente un Ferrari y esperar que maneje al límite de velocidad. O sea, no das al adolescente un Ferrari. Toma un scooter, un casco, ya. Y si vos vienes de un fondo de legalismo, tú entiendes esto también un poquito. El legalismo es muy parecido. Que algunos, para ellos, dicen que tomar alcohol es pecado. Pero si lees la Biblia es como, pero pará, Jesús y los discípulos tomaron vino. Pero no, es que algunos abusan el alcohol. Entonces vamos a hacer una regla que nadie puede tomar el alcohol porque es pecado. Y después entran en otras áreas. O sea, algunos abusan drogas y toman cocaína y orina. Entonces no vamos a tomar nada que puede ser una adicción. Incluso café. Tomar café es pecado. Y cierta música es desagradable o satánica. Entonces es pecado escuchar música que no sea cristiana. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es más fácil poner una regla sobre todos y bloquear algo que podría ser una tentación. Más fácil hacer eso que tener que someternos al Espíritu Santo, luchar con nuestra carne y tener rendición de cuentas y discipulado para corregir, enseñar y entrenar. Y yo sé que algunos tienen una debilidad y yo sé que es una cosa decir, yo no voy a tomar alcohol. Porque yo tengo un pasado, mi familia tiene un pasado con esto, con el abuso. Y yo, como Pablo dice, yo voy a someter mi libertad. Cuando estoy con ese hermano, obviamente yo no voy a tomar alcohol, yo voy a soportar eso. Pero el abuso de algo en un caso particular no hace que esa cosa sea mala en todas las situaciones. Solo porque algunos abusan los dones del Espíritu Santo, no significa que los dones sean malos. Solo significa que el abuso es malo. Y rechazar completamente la posibilidad que el Espíritu Santo se mueve entre su pueblo, eso crea una iglesia vacía de poder. En un ambiente donde el pastor y los líderes son los únicos que hacen todos. Porque el resto de nosotros tenemos el don de sentar en las sillas. Eso es nuestro don. Yo recuerdo uno de los regalos favoritos de mi juventud. Era cuando yo recibí una granja de hormigas. ¿Alguien aquí una vez tenía una granja de hormigas? Wow, ok, está bien. Quizás afuera tú puedes ver hormigas ahí. Pero para mí la granja de hormigas era algo muy interesante. Era con gel. Y tenía una luz y tú puedes ver las hormigas haciendo túneles y todo eso adentro y construyendo una casa. Era muy fascinante. Y la razón que era muy fascinante no era porque había una hormiga grande que subía a una colina y todas las demás hormigas estaban enfrente de esa hormiga y él movía su antena por 45 minutos cada domingo
Y los otros hormigas estaban escuchando y y después se fueron a la casa para ver YouTube. No. Era interesante porque todas las hormigas estaban trabajando. Cada hormiga tenía un trabajo que hacer. Y cuando te ibas a dormir la noche, tú despiertas y ves todo el progreso, lo que ellos estaban trabajando durante la noche. Porque todas las hormigas estaban dedicadas en su trabajo. Y si ves en History Channel esas enormes colonias de hormigas, no todas las hormigas tienen el mismo trabajo. Algunos buscan comida, otros cavan túneles, otros cuidan los crías. Pero la colonia de hormigas es grande y poderosa, no porque tiene un líder increíble y elocuente y grande, es porque cada hormiga entiende su papel y está dedicada a hacer su trabajo. ¿Tú puedes imaginar qué tan efectiva podría verse la iglesia de Dios si cada miembro entendiera que tiene un papel para cumplir? Que el Espíritu Santo le ha dado un don. Vamos a ver unos versículos rápidamente. 1 Pedro 4:10, ya leímos esto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Romanos 12, versículo 6 dice: pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. 1 Corintios 12, versículo 7 y versículo 11 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y versículo 11 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ahora, hoy no vamos a entrar a un estudio específicamente de los dones espiritual. Y yo no creo que ninguna de las listas que Pablo da es una lista completa. No, la mayoría de las veces Pablo solamente está diciendo que ustedes están usando los dones que Dios te dio y unos hacen esto, otros hacen eso. Buenísimo, siguen haciéndolo. Y tú puedes hacer un estudio de dones específicos y vamos a hacer eso en el futuro. Pero el punto del mensaje de hoy es recordarte que estás llamado a una parte activa de este cuerpo. No existe el don espiritual de sentarse. A todos se les ha dado un don para usar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo trabajamos eso? ¿A dónde podemos practicar nuestros dones? Y yo, si estás tomando notas, tengo 3 lugares específicos. Primeramente, en la iglesia en casa. Segundo, en los ministerios asociados. Y tercero, en las reuniones de la iglesia. Y notaron que yo puse las reuniones de la iglesia como último, porque la mayoría de nuestra gente y la mayoría de cristianos en el mundo no vas a usar o poder usar tu don espiritual en un domingo por la mañana. Y cuando digo que queremos que todos estén activos, no quiero decir que quiero que todos sirven en el domingo. De hecho, nosotros como líderes tratamos de hacer que esta reunión sea la más simple para que ustedes no tienen que hacer cosas. Para que tú puedas enfocarte en servir fuera de estas 4 paredes. Entonces, primero de todo, iglesias en casas. Ahí tú puedes practicar tu don espiritual. Este es el lugar donde interactúas unos con otros, interactúas con la palabra de Dios y se animan unos a otros, oran unos por otros, se aman unos a otros, hablan adentro de las vidas de los demás, se sirven unos a otros, comparten unos a otros, dan generosamente unos a otros. Y quizás dice, bueno, Dani, pero eso no es un don espiritual, eso es como tú eres una persona, muy agradable, lindo, eso es algo más de tu personalidad. Y yo voy a decir, quizás, tal vez, en algunos casos proviene de nuestra fuerza humana y personalidad. Está bien, yo entiendo ese aspecto.
Pero si eso es la verdad, entonces, ¿quién recibe la gloria? En ese caso, ¿quién recibe la gloria? Esa persona, obviamente. Si eso viene de él o de ella, naturalmente, ellos van a recibir la gloria. Pero cuando sirves, amas y das desde el gozo y la fuerza del Espíritu Santo, no puedes evitar darle la gloria a Dios. Incluso si las personas intentan atribuirlo a ti, tú sabes que naturalmente no harías eso si no fuera Dios obrando a través de ti. Y eso es tan poderoso como alguien hablando en lenguas. Yo creo que aún más poderoso. De hecho, la verdad, muchos de los dones que vemos en las diferentes cartas de Pablo son, podemos decir, aburridos. En Romanos 12 se menciona el don de servicio, enseñanza, dar, misericordia. Primero de Corintios habla sobre el don de fe, ayudar y administración. En Romanos, Corintios y Efesios habla del don de profecía. Y vamos a hacer un estudio eventualmente sobre este don. No quiero entrar demasiado en eso, pero requiere, un sermón total para explicarlo. Pero muchos de estos dones nosotros podemos usar y practicar en la iglesia en casa cada semana. Y tú me preguntas, ¿y quién va a practicar eso? Vos, ustedes, todos. Por eso cada uno de nosotros debería estar en una iglesia de casa usando el don del Espíritu Santo. Y si no sos parte de una iglesia de casa, éntrate, únense. Habla con uno de los líderes después del servicio, está bien. Tenemos 3. Y lo creo que es uno de los mejores lugares donde tú puedes ver y practicar el don que el Espíritu Santo te dio. Y también muchos de los dones se usaban no solo para edificarse y animarse unos a otros, sino también como un testimonio para los que no son creyentes. Y ahí es donde entran los ministerios asociados. ¿Y por qué llamamos ese título ministerios asociados o ministry partners? ¿Por qué digamos eso? Es porque nuestra filosofía es, en lugar de crear un ministerio completamente nuevo, para cada necesidad que vemos, sea falta de hogar o aborto, el ministerio de prisiones, la trata de personas, viudas y huérfanos, nosotros preferimos unirse con un ministerio que ya existe y simplemente servirles. Ya hay una estructura, ya hay conexiones establecidas. Lo único que necesitas hacer es hacer un voluntario. Y tú llevas las manos y los pies para servir, pero más importante aún, llevas el evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿con cuán frecuencia puedes compartir el evangelio aquí en los domingos o quizás en las iglesias en casa con alguien? Probablemente muy pocas veces. Pero en un ministerio asociado estás tratando con personas con todo tipo de creencias, con personas que están buscando respuestas, con personas que están quebrantadas y necesitan el evangelio, que tú puedes llevar la luz del evangelio a una persona que está perdida en la oscuridad. Y Dios nos llama a todos a compartir el evangelio y a ser discípulos. Pero también dota a ciertas personas en su iglesia como una pasión y una capacidad para ciertos ministerios. Y en el último lugar, para usar estos dones, es aquí en las reuniones de la iglesia. Y eso puede ser los domingos o los eventos de mujeres, eventos de hombres, matrimonio, jóvenes, días en el parque, cosas así. Y tú puedes ver los oficios de pastores, maestros, apóstoles, ancianos, diáconos. Y nuevamente tú puedes ver esos dones de servicio y administración que están incluidos en eso. Y yo quiero decir una pausa aquí. Yo estoy muy agradecido a todos los que llegan temprano, quizás una media hora temprano, hora temprano o una hora y media temprano para armar todas las cosas aquí y practicar, calentar y armar las cámaras y todo eso. Eso
es un servicio para la iglesia, para que las personas en Texas pueden ver este live stream, para que ustedes pueden tener café en la mañana. Eso es algo que nosotros, estoy súper agradecido para cada persona que hacen eso, para que la iglesia sea animada y equipada, o a través de la adoración, enseñanza y oración, pero para última instancia, para que Dios sea glorificado. Entonces, quizás tú preguntas, ¿cuál es mi don? Yo sé que hay áreas que puedo practicar mi don. Yo sé que hay lugares específicos. Pero ¿cuál es? Hay 4 cosas que yo voy a mencionar aquí para tú puedes descubrir cuál es tu don. La primera cosa es, vamos a entrar en oración y escuchar a través de su palabra. Entrar en oración y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Y por qué hacemos eso? Vemos que el Espíritu Santo, revelando su voluntad específica a lo largo del Nuevo Testamento, y vemos que los discípulos, ellos tratando de averiguar a dónde ir, qué hacer, cómo hacer el ministerio, y entonces ellos dedicaron a la oración y al ayuno en diferentes circunstancias. Y la oración es nuestra capacidad de clamar a Dios, de adorarlo, de pedir cosas, de hablar con Él. Y la palabra de Dios es una de las maneras que Él nos habla. Que la palabra de Dios es una de las maneras que Él se revela a sí mismo, revela su voluntad. Entonces, eso es la primera cosa, oración y su palabra. La segunda cosa es caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Muchas personas preguntan, ¿cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida? O sea, yo quiero que Dios me habla, me diga qué tengo que hacer, qué es mi propósito. Y cuando una persona dice eso, yo digo, está bien de que estás buscando por eso, pero primeramente, ¿estás obedeciendo la voluntad general de Dios para tu vida? ¿No? Jesús dice que la persona que lo escucha pero no lo obedece es como alguien que construye su casa sobre la arena. Pero el que realmente lo obedece es como alguien que construye su casa sobre la roca. Que Dios nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, alma, fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después Cristo dice que aman unos a otros como yo te he amado. Nos llama a huir de la inmoralidad sexual, a crecer en santificación, a estar llenos de gratitud, a vivir es una de las palabras que I'm just going to say in English, honorably, ¿ya? Vivir haciendo las cosas bien a otros, buenas obras, y ser llenos del Espíritu Santo. Y la gente se queja. O sea, ¿por qué Dios no ha bajado del cielo y me ha dicho exactamente qué debo que hacer con mi vida? Y sin embargo, ignoran completamente lo que Dios ya ha dicho cuando bajó del cielo y les dijo lo que debían hacer con su vida. Camina en obediencia. Cuanto más cerca caminas con el buen pastor, más fácil es escuchar su voz. Cuanto más cerca caminas con el buen pastor, más fácil es escuchar su voz. Eso es segunda cosa. Tercero, estar activos y presentes con otros creyentes. Estar activos y presentes. Muchos de los dones espirituales se ejercen dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Me da risa que cuando la gente dice que soy cristiano, pero yo no necesito ir a la iglesia. O sea, soy cristiano, pero mi iglesia es estar en mi sofá viendo sermones en línea y o salir en la naturaleza, en las montañas, que el mundo es mi iglesia, ¿no? ¿Tú sabes qué significa la palabra iglesia? Eclesia. Reunión, o sea, la reunión de creyentes. Es un grupo de creyentes que reúnen para amarse unos a otros y adorar a Dios. Pero quizás dices, bueno, la cosa es que la última iglesia que fui,
alguien me lastimó. Y eso pasa. Lamento que eso te haya pasado, pero el costo de hacer vida con otros pecadores es que eventualmente te van a herir. Eso es la realidad. La iglesia no está hecha de personas perfectas. Está hecha de personas que saben que no son perfectas y que necesitan un Salvador. Y el propósito de los dones del Espíritu es tomar cristianos inmaduros y enseñarles, entrenarles, edificar y fortalecer la iglesia para que se parezca cada vez más a Cristo. Pero estar activos y presentes también permite que la gracia de Dios fluye a través de sus hijos, a través de unos a otros. Alguien me dijo recientemente que estaba un buen humor, se sentía tan bien de poder dar financieramente a alguien en su iglesia en casa que estaba en necesidad. Y la razón que él me dio es que especialmente porque él recibió de alguien más cuando estaba en necesidad. Y también que esa persona que dio a él también recibió de alguien más cuando él estaba en necesidad. Es simplemente la gracia y la generosidad de Dios moviéndose a través de su iglesia. Es aquellos que evitan estar conectados con otros creyentes, se pierdan de tanta bendición de estar en unidad con otros. Entonces, oración y escuchar a través de la palabra, caminar en obediencia, estar activos y presentes con otros creyentes. Y 4 y último es buscar o crear oportunidades para servir. Buscar o crear oportunidades para servir. Ya mencioné los diferentes lugares donde tú puedes servir, sea en la iglesia en casa, aquí en las reuniones o en los ministerios. Pero voy a decir algo. No esperes. No esperes. No esperes esa cosa súper específica de Dios que Él te diga sobre por qué fuiste creado y puesto en esta tierra. No esperes que hasta que escuchas un voz del cielo. Simplemente pregunta, ¿cómo puedo servir? ¿Hay una necesidad aquí? ¿Hay algo que yo puedo hacer en este lugar o esta capacidad? Y mira a tu alrededor en tu ciudad. ¿A dónde hay dolor en mi ciudad? ¿Con qué ministerio puedo asociarme? No tienes que esperar que nosotros como iglesia, como Church Project, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un anuncio. Cualquiera puede llamar a Heartbeat of Miami y decir, oye, me encanta tu ministerio, yo quiero servir. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo? ¿Hay manera? ¿Puedo entrar y orar con las mujeres que están entrando y pensando de hacer un aborto? O cualquiera puede llamar a Camilla's House ahí en Downtown Miami y decir, hola, ¿puedo alimentar a la persona sin hogar? ¿Puedo darle sopa? ¿Puedo limpiar mesas? No hay problema, no está. Y si estás nervioso, bueno, yo no quiero hacerlo solo, está bien. Habla con un hermano o una hermana en la iglesia en casa y decir, hey, ¿tú quieres ir conmigo? Tengo un poquito de nervios, no quiero ir a hacerlo solo. Vamos. Y tú vas a encontrar, mientras que sirves, simplemente observa cómo Jesús mueve tu corazón. Mientras que comienzas a servir a otros en su nombre, vas a ver el lugar en tu corazón que Él está tocando. Observa cómo Él te muestra las maneras específicas en que te ha equipado para su ministerio. Mi oración es que esta iglesia puede ser una poderosa colonia de hormigas, donde cada trabajador está sirviendo, donde cada creyente sepa que Dios lo ha llamado a construir y edificar su iglesia para la gloria de Él. Yo voy a terminar esto, vamos a leer Efesios. Si quieres, tú puedes ir en tu Biblia, Efesios 4, 1 a 16. Voy a leer esto y vamos a terminar.
Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosos del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu Espíritu. Que tu Espíritu aún hoy mueve adentro de tu cuerpo, adentro de tu pueblo. Que tú estás obrando activamente a través de tu iglesia. Ayúdanos a caminar en obediencia, a ser movidos por tu amor, a compartir el Evangelio con un mundo perdido. Ayúdanos, Señor, que nosotros podemos estar confiado en tu evangelio, descansando en tu obra, pero también moviendo a través del poder y la fuerza de tu Espíritu, para tu gloria, para tu honra. Te amamos y oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Decía Dani en uno de los pasajes que leyó que tú y yo somos mayordomos, servidores, a través de esos dones que Dios nos ha dado. Y es hermoso saber que Dios, cuando te ve, no solamente piensa en ti como lo voy a salvar para que no se vaya al infierno, para que no se pierda, sino que Dios también te invita a ser parte de su plan perfecto para poder traer su reino en la tierra. Y quiero que valoremos esto, porque cada uno de nosotros somos parte, como dijo Dani, somos una hormiga dentro de esa granja de hormigas donde juntos estamos construyendo una casa. Y no es una casa para nosotros, estamos preparándonos para la venida de Cristo, para cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese y físicamente Él reine por la eternidad sobre su creación. Entonces pensemos en ese momento hermoso, valioso, donde vamos a poder no solamente disfrutar de su presencia, sino que también vamos a poder disfrutar de poder estar junto con muchas personas que Dios ha usado y Dios ha traído para ser parte de esta gran familia, esta familia del Evangelio.